Bien, queridos hermanos, estamos en esta tercera charla titulada María, la mujer que pisa la cabeza del dragón. Está dedicada entonces en esta oportunidad esta reflexión a la Santísima Virgen, nuestra Madre. Nos encomendamos a ella diciendo: Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó como dijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, como dice el título de esta charla, María la mujer que pisa la cabeza del dragón, nosotros vamos a meditar sobre dos personajes que aparecen en la Biblia, que son María Santísima y Satanás. Son dos figuras antagónicas que tanto en el libro del Génesis como en el Apocalipsis, que son respectivamente el primero y el último libro de la Biblia, aparecen como enfrentándose. Son figuras antagónicas como el bien y el mal, pero no como Dios y el demonio, sino que como dos criaturas distintas, porque la Virgen María no es Dios, es una criatura, y Satanás tampoco es Dios, sino que es también creado. Entonces, nosotros tenemos estas dos figuras que son emblemáticas de la Biblia, y que son cada uno como el más importante dentro de su especie, ¿no? Porque la Virgen María es la madre de toda la humanidad, también es la reina del cielo y de la tierra. Y el diablo, o Satanás como se conoce, es también en alguna medida un líder, es el príncipe de todos los demonios. Se sabe que en un comienzo, esto es lo que dicen los teólogos y también hay algunas opiniones teológicas que las voy a ir comentando entre medio. Se sabe que primeramente Dios crea el mundo de los espíritus, el mundo de los ángeles, y probablemente Luzbel, que significa portador de la luz, o Lucifer, el que carga, el que lleva la luz, era uno de los ángeles principales o de mayor categoría, con un poder extraordinario, y digamos así que tenía la misión de liderar a otros ángeles y también de obedecer a Dios y ser un poco como la mano derecha de Dios en la formación del universo, porque sabemos, como dice Santo Tomás de Aquino, que Dios siempre quiere actuar por medio de instrumentos, por medio de causas segundas. Entonces, muy probablemente los ángeles también fueron creados con esa finalidad de ayudar a Dios en la formación del universo, también del universo material, ¿no es cierto? Que en nuestro mundo, nuestro universo, todas las estrellas, todos los planetas, todo lo hermoso que vemos de las plantas, los animales, en fin, todo lo ha hecho Dios. Dios es el único creador, pero a Él también le gusta actuar a través de causas segundas, y muy probablemente estos ángeles tenían una tarea para ayudar a Dios en la formación de este universo y en el cuidado, la protección de todo, ¿no? Para que todo vaya progresando para la gloria de Dios. Entonces, la misión de los ángeles era ser ministros, eso significa servidores, ¿ya? Pero este ángel superior, que se llama Luzbel, o portador de la luz, decide entonces desobedecer a Dios, se rebela contra Dios y se transforma en Satán, que significa el adversario, el que está contra Dios. Y como él se llena de odio, se llena de rabia, de soberbia, dice: no serviré. En latín, non serviam, significa un modelo de vida para este espíritu, para este ser muy, muy poderoso. Y ese no serviré, entonces, es lo que caracteriza la vida del diablo y también de todos los que siguen al demonio, porque con su mal ejemplo
muchos otros ángeles cayeron y pecaron, ¿cierto? Se rebelaron contra Dios. Y ellos son inducidos por Satanás para pensar que nosotros somos Dios, ¿no es cierto? Las criaturas tenemos que ocupar el lugar de Dios, el trono de Dios. Entonces, esta negación de Dios, como vemos, es una mentira, porque las criaturas nunca vamos a superar al Creador. Entonces, en esta lucha del bien y el mal, no hay una equiparación de fuerzas, ¿ya? Ni siquiera si comparamos dos criaturas, como son la Virgen María y Satanás, no son como dos fuerzas opuestas del mismo nivel. No, porque siempre el bien es superior al mal, al menos así nosotros lo consideramos en la visión católica, en la visión cristiana, y nos alejamos entonces totalmente de la visión mágica, de la visión supersticiosa, de la visión que procede también de otras culturas religiosas, como por ejemplo en Oriente se habla del bien y el mal como si fueran dos fuerzas iguales, ¿no es cierto? Los maniqueos decían que había la fuerza del bien, que es espiritual, la del mal, que es material. ¿Ya? En Oriente también se habla, por ahí por China, del yin y el yang, como dos fuerzas, una clara y otra oscura, en que una representa el bien, otra el mal, y son fuerzas opuestas que se contraponen, pero que se equilibran mutuamente, ¿no? Esto está reflejado en una película, en una serie de películas que se llama Star Wars, La Guerra de la Galaxia, donde están los buenos, entre comillas, ¿no es cierto?, que son los caballeros Jedi, y los malos, que son también personas con mucho poder, los Sith, y unos siguen el lado luminoso, otros el lado oscuro, ¿no? Y para los que les guste esa película recordarán que los que son del bien se saludan diciendo que la fuerza te acompañe. Pero esta fuerza tiene dos aspectos, un aspecto positivo y un aspecto negativo, que se equilibran mutuamente. Bueno, esa mentalidad es propia de la magia, es propia de la superstición. No es como pensamos nosotros los cristianos, porque ellos creen en definitiva que la totalidad del universo, de todo lo que existe, es Dios en el fondo. Todo es un panteísmo, o sea que todo es Dios. No existe Dios como un ser trascendente que crea el universo, sino que todos somos como partecitas de Dios, y algunos siguen un lado más positivo, otros más negativo, unos se van por el lado de la luz, otros de la tiniebla, y entonces finalmente lo bueno y lo malo se equilibra. Eso, repito, es propio de la magia, es como piensan los brujos, es como piensa la superstición, y no tiene nada que ver con la mentalidad cristiana. Pero sí existe esta oposición entre María y Satanás, ¿ya? Y sin duda que la Virgen María es superior y vence, en definitiva, al demonio. Y eso ya está profetizado en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Entonces, yo quiero dejar claro que en esta lucha del bien y el mal no hay dos fuerzas que se equiparan, sino que siempre el bien es superior al mal. Y no estamos hablando de Dios contra la criatura mala, estamos hablando de las criaturas buenas en oposición a las criaturas que siguen el camino del mal, que es la rebeldía contra Dios. Siempre el bien termina triunfando. No se da este equilibrio que hay en la mitología, que hay en la superstición, en la magia, sino que desde el principio la Biblia revela que el bien vence al mal, aunque el mal puede producir mucho daño en el universo y en la historia. Entonces vemos en Génesis 3, capítulo 15, y lo voy a leer acá, cuando Dios castiga a la serpiente y finalmente le dice: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella quebrantará tu cabeza y tú andarás acechando a su calcañar. Entonces, en este versículo 15 del capítulo 3 del Génesis, dice algo que se ha interpretado a veces de manera un poquito ambigua. Dice: yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, la oposición es entre Satanás, este ángel que se llamaba Lucifer, portador de la luz,
que se rebela contra Dios y se convierte en Satán, el adversario, y la mujer con mayúscula es la única mujer que nunca ha tenido ningún trato y ningún acuerdo con el demonio. Y es una sola mujer, es María Santísima, la Inmaculada. Entonces la oposición es entre la mujer y el diablo o Satanás. Además dice, entre tu descendencia y la suya. Habrá una enemistad entre todos los que son, entre comillas, hijos de María Santísima y los que son hijos del demonio. En algún momento Jesucristo le dice a los judíos, cuando ya lo tienen totalmente fuera, ya lo sacan de sus casillas, le dice claramente, ustedes son hijos del demonio. No son hijos de Abraham, actúan como hijos del demonio porque están actuando totalmente contra mí, son anticristos, entonces son hijos del demonio. Entonces los hijos de Satanás son aquellos que siguen el ejemplo del diablo, que tiene como lema de vida, no serviré, non serviam, no voy a obedecer a Dios y no voy a servirlo por ningún motivo, me voy a servir a mí mismo, yo voy a ser rey, yo voy a ser Dios, yo voy a ser un semidios, al menos, ¿cierto? Y todo lo que sea de Dios voy a tratar de destruirlo porque lo propio del demonio es el odio, la envidia, la rabia y el gozo de destruir todo lo que ha hecho Dios, ya que no puede destruir al mismo Dios. Entonces, queridos hermanos, el lema de la Santísima Virgen es exactamente lo contrario al demonio. Ella dice, Ecce ancilla Domini, he aquí la sierva del Señor, es la servidora de Dios, ella es la que sirve a Dios, ¿no? Y junto con María tenemos a la descendencia de María, el hijo primogénito de María Santísima es Jesucristo, ¿ya? Ella es realmente madre de Dios, y Jesús también se representa a sí mismo con esta frase, yo soy el siervo de Dios, es el siervo sufriente, es el servidor. Él vino al mundo a servir, no a ser servido. Y esta es la gran diferencia entonces entre ser hijo de María y ser hijo de Satanás. El hijo de María, la hija de María, es aquel que encuentra su gozo en esta vida en servir, en amar, en ayudar al prójimo y sobre todo en glorificar a Dios y servirlo como nuestro único rey. Por eso la Virgen le dice al ángel Gabriel, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu voluntad. Por eso Jesús, cuando nos enseña el Padre Nuestro, la primera frase que decimos es, hágase tu voluntad, porque nuestra identidad es ser, como Jesús y María, servidores de Dios. Y según la Biblia, el que sirve es el más importante en el reino de los cielos. Entonces el rey o la reina es aquel que más sirve a sus hermanos, es aquel que más ayuda al prójimo, especialmente al más necesitado. Y esta era una nueva mentalidad que Jesús trajo al mundo, ¿no? Trajo al mundo porque lo que Dios había dicho a Adán y Eva era simplemente no comas el fruto prohibido, que no desobedezca. Pero Jesús iba a venir a la tierra de todas maneras para enseñarle al hombre a llegar a la plenitud del amor, a la perfección máxima que es servir a los demás, entregarse por los demás, incluso dar la vida por los demás. Algunos teólogos opinan que Dios mostró en la mente de los ángeles, que es muy superior a la nuestra, es como comparar nuestra mente es como una pequeña llama de una velita o un fósforo, y la mente del ángel, la inteligencia angelical, es como un sol, comparado con una pequeña llamita que sería nuestra inteligencia, ¿no? Y la mente de este super ángel, que era Luzbel o Lucifer, era como el sol multiplicado por 1.000.000, o sea, una mente extraordinariamente poderosa, con una belleza indescriptible, y que viéndose a sí mismo se llenó de vanidad, de soberbia, y dijo, yo en realidad soy Dios, y comienza a ser el príncipe de la mentira. Entonces, este diablo o Satanás es el que decide tener como modelo de vida no servir a Dios. Y cuando Dios les muestra, el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, le muestra este plan a los ángeles, miren, vamos a crear a los humanos, a los seres humanos, y ustedes los ángeles los van a servir a ellos, porque el más grande sirve al más pequeño. Inclusive yo, que soy el Hijo de Dios,
voy a tornarme hombre igual que ellos y voy a nacer de una mujer muy sencilla que será la reina de ustedes y la reina de los hombres, la reina del cielo y de la tierra, que es María Santísima, mi madre. Y ella estará por encima de todas las criaturas. Entonces, Luzbel dijo, esto no puede ser. ¿Cómo una simple mujer va a ser superior a mí? ¿Cómo el Hijo de Dios, mi Creador, se va a transformar en un hombre, en algo tan pequeño, tan insignificante? Y dijo, yo no resisto esto, no puedo entrar en este plan de Dios, me niego a servir a Dios, no serviré. Y de ahora en adelante, la tarea del demonio es no solamente no ayudar a Dios, sino que ir contra el plan de Dios, tratando de destruir la obra principal de Dios, que es el ser humano. Entonces, él es el adversario de siempre, el adversario de Dios y el adversario de los hombres. También el adversario de sí mismo, porque él se odia a sí mismo, se destruye a sí mismo, él vive una muerte eterna, porque está sin la gracia de Dios y prefiere mentirse a sí mismo. Así es que, mis queridos hermanos, tenemos estas dos figuras antagónicas, donde desde el principio, repito, María es la vencedora, porque siendo una pequeña criatura, es la elegida para ser la madre de Dios, la madre de todos nosotros, la madre de la Iglesia, la reina del cielo y de la tierra, y finalmente es la que pisa la cabeza de la serpiente, destruye la cabeza del dragón con su obediencia, porque si bien es cierto, el diablo logró una gran victoria, haciendo que Eva, la madre de todos los vivientes, de toda la humanidad, pecara, o sea, se fuera por el lado de él, desobedeciendo a Dios. Sin embargo, iba a venir esta segunda Eva, esta nueva Eva, que iba a hablar con el ángel de Dios, el ángel Gabriel, y que iba a obedecer plenamente, incluso aceptar esa espada que atravesara su alma para ser junto a Jesús corredentora, la compañera del Redentor. Entonces María es desde el principio la que se opone al demonio porque obedece a Dios y que vence a Satanás, pisa la cabeza de la serpiente. Entonces algunos santos dicen que el demonio le tiene mucho más miedo a María Santísima que incluso a Jesús. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué escándalo? ¿Qué herejía? No, no es así. Se debe a que la soberbia de Satanás es tan grande que él soporta que el Hijo de Dios lo vence, porque Él es Dios, pero no soporta que una simple mujer, una simple criatura lo venza a Él, ¿no? Entonces lo humilla completamente. Esta mujer es la que verdaderamente pisa la cabeza de la serpiente. Algunos traductores de la Biblia dicen una cosa un poco distinta a cómo está la Biblia católica, ¿ya? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y luego dicen, su descendencia te pisará la cabeza, ¿no? Se refiere a la descendencia de María, a Jesús, a la Iglesia, etc. Pero esa no es la traducción oficial que tiene la Iglesia en la Biblia de San Jerónimo, que se llama la Vulgata, la traducción del hebreo y del griego que hizo San Jerónimo, donde San Jerónimo coloca claramente que quien pisa la cabeza de la serpiente es María, porque la enemistad es entre María y el demonio, también entre la descendencia de Satanás y la descendencia de María, pero lo definitivo es que María pisa la cabeza de la serpiente, ¿no? Y dice claramente San Jerónimo, ella, o sea, María, te aplastará la cabeza. Y así está también registrado en tantos dibujos, pinturas a lo largo de la historia de la Iglesia, donde sale claramente la Inmaculada Concepción, la Virgen María, pisando la cabeza del dragón, pisando la cabeza de la serpiente. Entonces, eso es lo que tenemos para comenzar en el libro del Génesis, pero esto continúa después en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, en el último libro, donde se habla de la mujer y el dragón. Nuevamente la contraposición entre María y Satanás, ¿no? Lo voy a leer porque es muy bonito. Dice, en esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta gritaba con ansia de dar a luz, y sufría dolores de parto. Al mismo tiempo se vio en el cielo otro portento. Era un dragón descomunal,
rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas tenía 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, arrojándolas a la tierra. Este dragón se puso delante de la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de tragarse al hijo, luego que ella lo hubiese dado a luz. En esto dio a luz un hijo varón, el cual había de gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y este hijo fue arrebatado para Dios. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por espacio de 1260 días. Entonces son 2 signos descomunales, un signo maravilloso, una mujer vestida de sol, precioso, es la Virgen María, que está embarazada, grita de dolor, ¿no? Porque es la corredentora que sufre junto a Jesús en la cruz, y ella está dando a luz no solo a Jesús, sino también ella es la llamada a ser madre de la iglesia, ¿no? Y como corredentora ella se transforma en madre de todos los redimidos cuando Jesús le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y esta palabra mujer es la que mejor define a María, ¿no? Porque recuerden ustedes, en el Génesis 3:15 dice: la mujer te aplastará la cabeza. Y aquí Jesús desde la cruz le dice a María, su madre: mujer, tú eres la mujer, con mayúscula, ahí tienes a tu hijo. Entonces ella es un signo que aparece en el cielo, y con su corona de 2 estrellas, con la luna debajo de sus pies, ¿no? Está embarazada, ¿no? Porque ella está gestando a la iglesia. Todos nosotros somos hijos de María, y hasta que nazca el último cristiano, la última oveja del rebaño del buen pastor, María está embarazada, está gestando, está formando a la iglesia en su propio seno. ¿Ya? La imagen más hermosa del Apocalipsis 12 se revela en la aparición de la Virgen en Guadalupe, ¿ya? Donde en la tilma de Juan Diego, es decir, en el poncho que tenía Juan Diego, aparece la figura de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tal como dice el Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol, llena de rayos de sol, con la luna debajo de los pies, y aparece una cinta porque ella está embarazada. Y la Virgen le dice al indio Juan Diego: tú eres el hijo más querido, tú eres el más pequeño de mis hijos, no te preocupes, no te angusties, yo me hago cargo de tus problemas, tú solamente confía en mí, porque yo soy tu madre, tú eres mi hijo, y yo te llevo en mi seno, te estoy formando en mi seno. Perfecto, entonces se cumple en esta aparición de la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI, primera mitad del siglo XVI, Apocalipsis capítulo 12, de una manera perfecta, maravillosa. Y dicen algunos santos que al final de los tiempos, antes de la venida de Cristo, habrá un tiempo de gran esplendor para la iglesia, donde habrán santos, muchos santos marianos, que tendrán un gran amor a la Virgen María, y la iglesia va a tener esta nueva etapa, ¿no?, de florecimiento, de gran amor al Cristo eucarístico y a la Virgen María, después de padecer y pasar por muchas pruebas, ¿no es cierto?, como la venida del anticristo. Hablando entonces del anticristo, ¿no es cierto?, que es el hijo de Satanás, en el fondo, ¿no es cierto?, este dragón que aparece en capítulo 12, junto al signo bello María, es Satanás, ¿no?, que arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, con su mal ejemplo arrastra a la tercera parte de los ángeles, es decir, millones de ángeles que caen junto con el diablo y se transforman en demonios, y ahora no pueden estar en el cielo porque Cristo ya triunfó sobre ellos, y entonces ellos pueden estar solo en el infierno o en este mundo nuestro tratando de hacernos daño. Bueno, entonces, queridos hermanos, este demonio, este Satanás, dice también el Apocalipsis que tendrá como una especie de hijo, ¿no es cierto?, ese que ya estaba profetizado en Génesis 3:15, que es el anticristo, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta este anticristo? Probablemente en nuestra época ya ha habido muchos signos del anticristo. Algunos hablan de Nerón, otros grandes emperadores, en fin. En el siglo XX tenemos algunas figuras del anticristo como Hitler, Stalin y tantos gobernadores que fueron muy perversos. Y hay muchos signos del anticristo, pero habrá un anticristo que será el definitivo, ¿no? Dicen algunos
pensadores, teólogos cristianos, que ya se está manifestando otra forma del anticristo en esta época, que es lamentablemente por medio de la mujer. Es decir, como que en los tiempos últimos la Virgen María va a tener un papel tan predominante que su esplendor, su luz, va a llegar a toda la iglesia, a todo el mundo, de una manera radiante. Se va a conocer mejor el misterio de María, se va a ver mucho más claramente quién es esta mujer vestida de sol, que ya se está apareciendo en tantos lugares, Lourdes, Fátima, Guadalupe, tantos lugares donde la Virgen se muestra, nos da señales, el Medjugorje recientemente, ¿no es cierto?, mensajes para que permanezcamos en el rebaño del buen pastor. Pero cada vez más la figura de la Virgen María se va a agrandar dentro de la iglesia y de la historia de la iglesia. Pero lamentablemente también el demonio va a intentar destruir la figura de María en la mujer, ¿no? Y lo está logrando en alguna medida, haciendo que muchas mujeres sigan su camino. O sea, hoy en día el demonio habla a la mujer principalmente y trata de seducirla de nuevo y llevarla por su mal camino, como lo hizo con Eva al principio de la historia. ¿Por qué? Porque el demonio sabe la importancia que tiene la mujer en la salvación del hombre. Un antiguo doctor de la iglesia decía que la mujer se salva, perdón, el hombre se salva gracias a la mujer, o el hombre se pierde por culpa de la mujer. Si tenemos una mujer que es buena, seguramente ella va a ser un factor de multiplicación a través de sus amigos, de sus hijos, de sus parientes, de sus conocidos, de sus alumnos, en la catequesis. O sea, una mujer buena es un factor de multiplicar la gracia de Dios con su ejemplo, con su enseñanza. Y una mujer mala, exactamente lo mismo, ¿no? Una mujer que sigue el camino del demonio, que quiere empoderarse, entre comillas, para tener más fuerza y ser como una diosa, pero en el fondo termina siendo una bruja, ¿ya? Una mujer que es bruja, ¿ya?, que sigue el camino de Satanás, hace un daño terrible, un daño enorme. Entre el hombre y la mujer, yo diría que la mujer tiene una capacidad mayor que el varón para el mundo de la espiritualidad, ¿no? La mujer se parece más a los ángeles en ese sentido que los varones, ¿ya? Esto lo vemos también en el Génesis, cuando la que habla con este ángel maligno no es Adán, sino que es Eva. La mujer, por su propia naturaleza, es mucho más religiosa que el hombre. Entonces la mujer tiende a buscar la espiritualidad con mucho más fuerza que el varón, por su libre y espontánea naturaleza. Lamentablemente, no siempre la mujer busca espiritualidades buenas. El demonio la seduce, el demonio la llama, ¿no?, y la tienta para que siga espiritualidades del mal. Y ahí entonces surgen mujeres que son definitivamente malas, que quieren vivir el camino de Satanás. Esto lo vemos, por ejemplo, actualmente en alguna medida en ciertas formas del feminismo. El feminismo radical quiere decididamente actuar contra María. Si ven una mujer que es feminista, radical, en el fondo, sabiéndolo o no sabiéndolo, le entrega su corazón a Satanás y odia con todo su ser a María. ¿Por qué? Porque no quiere tener como modelo a María Santísima, no quiere ser servidora, sino que ella quiere ser poderosa, quiere ser dominante y quiere tener estos poderes que el diablo le puede ofrecer. A mí me llegó muy fuerte en la época del estallido social, antisocial, dicen algunos también, cuando en la Plaza Italia de Santiago de Chile había un grupo de niñas muy jóvenes vestidas de negro, con signos de bruja, haciendo un ritual satánico, y les preguntan a ellas por qué hacen eso, y dicen: queremos estar más empoderadas, invocamos al demonio para tener más poder y lograr hacer más cosas en estos tiempos. Entonces hay efectivamente mujeres que quieren seguir el camino del diablo, ¿no? Y la espiritualidad y la brujería, el esoterismo, etc., todas son formas como el diablo tienta
a la humanidad, pero principalmente las que más caen son mujeres, ¿no? Lamentablemente es así, pero así como la mujer tiene esta tendencia espiritual, ¿no es cierto?, potente, que se puede desviar y ir por el lado de Satanás, también la mujer puede, y yo creo que es la mayor parte de los casos, seguir una espiritualidad buena y seguir el ejemplo de María Santísima, o sea, obedecer a Dios y ser una mujer que siga el ejemplo de María. María es la mujer porque concentra en sí misma todas las virtudes que debe tener una mujer a los ojos de Dios. María es virgen, ya es virgen, entonces la virginidad, la pureza del alma, es una virtud que María la vive como nadie. Ella nunca corrompió su corazón en ese sentido. María es madre, o sea, nunca estaría a favor del aborto. María es la que más sufre con los niños que son abortados, que son asesinados. Y María es esposa, ¿no es cierto?, esposa del Espíritu Santo en alguna medida, esposa del Verbo Eterno, porque el Verbo le dice, tú eres la mujer, y con ella forma la iglesia, ¿no es cierto?, es la esposa del esposo. Entonces, queridos hermanos, la Virgen María es el modelo perfecto de la iglesia, de toda la humanidad, pero de un modo muy particular es el modelo de toda mujer, de toda mujer. Y vamos a asistir entonces en un tiempo más, porque eso está profetizado por muchos santos como San Luis María Griñón de Montfort, a un tiempo nuevo en que habrán grandes mujeres con un gran protagonismo, como dice el Papa Juan Pablo II en esta carta llamada La mujer en la Iglesia y en el mundo, Mulieres Dignitatem, dice que la mujer cada vez tendrá más protagonismo en la historia de los hombres y en la historia de la Iglesia. ¿Y de qué manera? Surgirán mujeres realmente gloriosas, maravillosas, que seguirán el ejemplo de María Santísima. Uno de estos grandes ejemplos fue, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, ¿no es cierto?, que nos dio ese signo de amor a los pobres, de defender a los más desposeídos, la que le decía en la ONU a las personas, ¿no es cierto?, que estaban a favor del aborto, no los maten, dénmelos a mí, yo los quiero criar, van a ser mis hijos. Surgirán mujeres realmente maravillosas, como Santa Teresa de los Andes, Santa Teresita del Niño Jesús, y tantas mujeres que también en el matrimonio se han santificado. Pero todas estas mujeres santas que van a recomponer este mundo que se ha llenado de pecado, que está siguiendo en el fondo las trampas de Satanás, van a tener como modelo y como ejemplo a María Santísima. Van a poder ser instrumentos fieles de la Virgen María. Por eso es tan importante la consagración a nuestra Madre del Cielo, ojalá como la propone San Luis María Griñón de Montfort, que llega a la consagración perfecta a la Virgen María. No solamente quererla, rezarle, tener el rosario, sino que transformarse en cosa y posesión, instrumento, en los brazos de María, en las manos de María, ser esclavos de María. Entonces, de eso podemos hablar en otra oportunidad. Y ahora voy a terminar esta charla para responder algunas preguntas y saludar a algunas personas que están acompañando esta transmisión. Entonces, espero poder saludar a la mayoría. Aquí tenemos entonces saludos de bastantes partes, de México, de Argentina, de Tucumán. Dice que está muy bajito, lo siento. También Patricia Duarte dice, Padre Raimundo, aquí estamos Simeón y Patricia de Maipú, bienvenidos. Después vamos a ver si surgen algunas preguntas también. ¿Ya? Nivia González, yo pertenecía al equipo de apoyo en oración de un sacerdote exorcista, Padre José Antonio Sierra. Es muy importante, ¿no es cierto?, el apoyo de mujeres, ¿no es cierto?, que tienen muchas veces la capacidad de interceder, ¿no? Tienen dones especiales y los ponen al servicio de estos grupos, estos ministerios de oración y de liberación. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Alguna pregunta? Si ustedes tienen, pueden hacerla.
Aquí está nuestro amigo Íñigo García, que dice: Francisco Suárez afirma que el anticristo será una persona concreta. ¿Es cierto? El anticristo es una persona concreta que va a ser como el remedio de Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios que toma forma humana. Y el anticristo será un hombre, una persona concreta, que será como, entre comillas, una encarnación, pero no verdaderamente encarnación, sino que un hombre totalmente, o una mujer, no sabemos, totalmente poseído por el diablo. Una persona concreta, de mucho, mucho poder. Después tenemos Patricia Adaro, dice: ¿los hijos de Satanás son personas que están conscientes de eso o son simplemente gente que no cree en Dios? Bueno, digamos que hay muchos hijos de Satanás que no creen en Satanás. Para comenzar, niegan que existe el diablo, niegan que existe Dios. Otros son conscientes de que existe el demonio y se consagran a este ser maléfico. Pero en definitiva, los hijos de Satanás son todos aquellos que van contra la ley de Jesús, que es el amor, que es servir al prójimo, que es dar la vida por los demás. Los que prefieren el camino contrario, es decir, servirse a sí mismo, ponerse a sí mismo como dioses y no servir a nadie, ¿no es cierto?, ser egoísta en extremo, son los hijos de Satanás. Después tenemos saludos de Costa Rica. Aquí hay una pregunta de Íñigo, de nuevo, Íñigo García. ¿Qué significa la huida de la mujer al desierto, que aparece en Apocalipsis capítulo 12? La mujer es María Santísima, la madre de la iglesia, que huye al desierto, porque el desierto es la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros vemos que el pueblo de Israel huye de Egipto y se interna en el desierto, y en esos 40 años en el desierto se simboliza también la historia de la iglesia, del rebaño de Cristo. Y en esta historia la Virgen María siempre nos va a acompañar, igual que Jesús, que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. El desierto entonces simboliza este caminar, este peregrinar de la iglesia a lo largo de los siglos y siglos hasta que Jesús finalmente vuelva. Y en este desierto, en este valle de lágrimas, ¿no es cierto?, porque mientras no estemos con Jesús en el cielo, todo va a ser como un desierto sin vida en comparación. Sin embargo, nunca estaremos solos, el buen pastor nos acompaña y María Santísima nos acompaña. Después, Elizabeth Baigorría: Padre, espero su bendición para mi nietita Sofía. Bueno, vamos a hablar después con Elizabeth, con mucho gusto. Hay varios saludos, ¿no es cierto? Gladys Mabel, David Gutiérrez desde Costa Rica, de Irma Zamora. Hay varios saludos esta vez, hay menos preguntas. Aquí Nivia González dice: Padre, ¿cómo se puede ayudar a una niña donde su mamá la consagró al demonio? Esto es terrible, ¿no es cierto? ¿Cómo una madre puede consagrar a su hijo a Satanás? Porque busca en el fondo más poderes del diablo y de esa manera consagra a un hijo, o a veces consagran a los nietos, a sus descendientes, al poder maléfico, para obtener poderes y convertirse en verdaderos brujos. ¿Cómo se ayuda a esa niña? Bueno, es muy duro, es muy difícil, porque probablemente la niña va a quedar con puertas abiertas hacia el mundo del mal, y es necesario entonces apoyar a esa niña que, si queda sometida a la acción del diablo, a la influencia extraordinaria del demonio, entonces a esta niña hay que ayudarla con la oración. Jesús le dice a sus discípulos que hay ciertos tipos de demonios que solo se expulsan con mucha oración y con mucho sacrificio. Entonces hay que rezar mucho el rosario por esta niña, ofrecer comuniones, hacer sacrificios, penitencia, ofrecer
para que esta niñita no quede a merced del diablo, rezar por ella y rezar también por esa madre para que se convierta y no sea una bruja, sino que sea también una mujer arrepentida, que sea seguidora de María Santísima. Es posible todo con la oración mueve montaña. Después dice Elizabeth, ¿puede una persona estar poseída por alguna entidad? Evidente que sí, existe la posesión diabólica, pero no se habla tanto de entidad, sino que son personas también, ¿no? Estos ángeles son verdaderas personas, son seres espirituales que quieren justamente hacer daño a la obra de Dios, que somos nosotros, los seres humanos, ¿no es cierto? Los ángeles también son obra de Dios, pero los ángeles caídos ya se vuelven directamente enemigos de Dios, y como no pueden destruir a Dios, quieren destruirnos y hacernos daño a nosotros. Y también algunos teólogos exorcistas opinan lo siguiente, que así como Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, tiene forma humana, los demonios quieren como imitar a Jesús, tomando, entre comillas, una forma humana, pero como no pueden hacerlo como Cristo, que es Dios, entonces ellos se apoderan del cuerpo de las personas, ¿no? Y en eso sienten mucho gusto en hacer daño a esas personas que poseen. Clara María Rodríguez dice, buenas tardes desde Tucumán, nutriéndonos con este tema. Muchos saludos. Después dice David Gutiérrez, Padre, ¿cómo podemos proteger nuestra familia de la maldad de la gente envidiosa y de mal corazón? Bueno, lamentablemente en el mundo tenemos mucha maldad, lo vemos día a día, pero para estar protegidos, lo único que podemos hacer es unirnos a Cristo, es unirnos a Jesús. Cuando la Virgen se aparece a los pastorcitos, les dice, miren, el único remedio para este mundo que está enfermo es el Santo Rosario. O sea, mucha oración. Rezar mucho, si rezamos, si estamos unidos a Cristo a través de los sacramentos, a través de la comunión, a través de la confesión. Ojalá que podamos retomar esto luego que termine la cuarentena, ¿no es cierto? Porque unidos a Cristo, unidos a la gracia de Cristo, se forma como una protección en la casa y ninguna maldad puede entrar ahí. Aunque haya personas envidiosas que maldigan nuestra familia o que hagan maleficios contra nosotros, nada de eso va a penetrar, porque si estamos unidos a Cristo con los sacramentos, tratando de vivir una vida cristiana, nada malo le puede pasar a los hijos de Dios. Después dice María Cristina Escobar, si ya conocemos a Satanás, ¿a Jesús lo reconocemos por nuestra obra? Bueno, las obras de Jesús son siempre el amor, el servicio al prójimo, la humildad, y la obra de Satanás es exactamente lo contrario. Yo dije en la charla anterior que en el corazón del hombre se puede hacer un discernimiento de cuáles son los espíritus que están contactándose con nosotros. Si es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, eso nos produce gozo, nos produce paz. Sus ideas siempre son positivas, son para servir, son para ayudar, son para colaborar, pero si son espíritus maléficos, nos van a inducir al mal, a hablar mal de otras personas, a hacer daño a otras personas o a nosotros mismos, a seguir atajos a la felicidad, que siempre son, en definitiva, una trampa, como el camino de las drogas, del alcoholismo y todos los otros pecados, ¿no? Entonces hay que saber distinguir cuándo un espíritu es de Dios y cuándo no. Flavia Ruarte dice, Padre, ¿el yoga es una forma de alejarse de Dios? Como dije antes, hay tantas espiritualidades que ofrece el mundo, ¿ya? Pero la única que realmente nos une a Dios es Jesús, cristianismo, es decir, la fe en Cristo. Y lo más probable es que en las otras culturas hay elementos positivos, pero también hay elementos negativos, ¿no? Entonces hay que saber filtrar eso. Lo recomendable es no recurrir a otras espiritualidades si tenemos nuestra fe católica, nuestra iglesia. Sigamos el camino
de espiritualidad que nos ofrece la Iglesia. La Santa Misa, la oración al Santo Rosario, tener un guía espiritual es lo más bueno que podemos hacer. El yoga lamentablemente conduce a la brujería, ¿ya? Porque es una forma de invocar dioses, ¿no es cierto?, que son demonios en el fondo. Esto yo también ya lo dije en una charla anterior, pero hay que recordarlo siempre, ¿no? Estas figuras que tienen los que practican yoga, ¿no es cierto?, con su cuerpo, son las figuras que ponen los hindúes a sus demonios, ¿no? Distintas posiciones corporales, y si uno hace esas posiciones, no está simplemente relajando su mente, no está simplemente haciendo ejercicio, sino que está con la posición del cuerpo invocando a estos dioses, que son en el fondo demonios, los está llamando y se está metiendo en el mundo esotérico, no conviene. Yo conversaba con una persona que me decía que no practicaba un yoga malo, negativo, sino que practicaba el yoga Kundalini. Y yo le preguntaba a esa persona, ¿y qué significa Kundalini? Bueno, significa una energía creadora, una energía positiva. No, Kundalini significa dragón, significa serpiente, que es lo que estamos hablando aquí. ¿Quién es la que vence a la serpiente? María Santísima. Y si uno invoca a la serpiente, bueno, ya sabemos cuál es el camino que nos ofrece el demonio. Nos dice Celia Navarrete, es difícil esto, ¿cómo podemos distinguir nosotros el ser maligno si solo actúa en actitudes de las personas? Bueno, distinguir, ¿no es cierto?, el bien del mal se puede cuando uno está con el Espíritu de Cristo. Los frutos del Espíritu Santo siempre son bondad, alegría, paz, humildad, servicio. Cuando se practica lo contrario, entonces realmente no es el Espíritu de Cristo, ¿no? Cuando vemos, repito, estas niñas que quieren ser feministas, ¿no es cierto? Que yo no digo que toda reivindicación de la mujer sea mala, hay muchas cosas buenas que la mujer ha hecho para reivindicar su posición en la familia, en la iglesia, en la sociedad, pero cuando hay una feminista que dice yo odio, ¿no es cierto?, a la Virgen María, porque no quiero ser como ella, bueno, entonces ahí uno se pregunta, ¿esto es de Dios? Por supuesto que no. Cuando veíamos a estas niñas feministas gritando blasfemias contra la Virgen María frente a la iglesia de Maipú, a la Basílica de Maipú de Nuestra Señora del Carmen, es tan fácil entonces discernir, distinguir, esto no es de Dios, esto viene del enemigo, viene de Satanás, ciertamente. Dice aquí también Flavia Ruarte Padre, otra pregunta, ¿qué deben hacer aquellas personas que han jugado al juego de la copa? Hay tantos juegos como el espiritismo, la ouija, que se mueve aquí para allá para hacer preguntas, para invocar a los muertos. Eso no es, ciertamente, un juego, sino que es una práctica ocultista, esotérica, que es introducirse en el mundo de la brujería. Y los espíritus que llegan ahí cuando son invocados son demonios, con toda certeza y seguridad. La mayoría de esos espíritus no son de difuntos, sino que son de demonios que usted cuando hace ese juego o permite que sus hijos lo hagan, ellos están abriendo ventanas, puertas de su alma para que los demonios interfieran en su vida. Entonces el espiritismo, la ouija, es realmente una cosa muy mala, muy perniciosa. Lo mismo el juego del péndulo o el Charlie Charlie. Siempre que se hace con la intención de invocar un espíritu, en el fondo se está abriendo una puerta al mundo del mal. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Entonces, si uno toma conciencia de que entró por ese camino maligno, entonces tiene que arrepentirse y tiene que hacer una renuncia voluntaria, ¿no es cierto? Tiene que hacer una renuncia formal a haber entrado en ese camino esotérico y decir, yo no quiero más eso, renuncio a eso. Y ojalá con algún sacerdote o en algún grupo de oración, de liberación, decir públicamente, yo renuncio a eso, no quiero nunca más entrar en un juego o en alguna actividad esotérica, porque no quiero tener ningún pacto, ninguna alianza con Satanás. El diablo, en cambio, le va a decir a la persona que ya está oprimiendo, que le está haciendo daño, que le está infundiendo pensamientos obsesivos, le va a decir en su mente, tú no tienes vuelta atrás, no tienes cómo huir de mí,
tú me perteneces, ya me entregaste tu alma, pero eso son puras mentiras. Jesús y la Virgen María vencen al dragón, vencen a la cabeza de la serpiente. Jesús murió en la cruz precisamente para liberarnos del poder del mal. Entonces, no hay ningún pacto con Satanás, no hay ninguna alianza con el diablo que no se pueda deshacer. Algunos pactos van a costar mucho. Hay personas que voluntariamente le entregan su alma al demonio para conseguir cosas, riqueza o fama, gloria, lo que sea, y venden su alma al demonio. Entonces ahí es muy difícil, ¿no es cierto?, ayudar a esa persona y liberarla de esa influencia satánica. Pero se puede, siempre se puede, y aunque sea un camino de mucha purgación, de mucha purificación en este mundo y en el purgatorio, siempre hay esperanza de salvación. Recordemos, la primera persona que entra al cielo junto con Jesucristo era un delincuente, alguien que fue un instrumento del diablo toda su vida y en el último instante reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, le pide perdón y que ojalá se acuerde de él en el paraíso. Jesús lo perdona inmediatamente, ¿no? Porque ese es el poder de Jesús. Y repito, el mal y el bien no están a la misma altura. No hay que tenerle miedo, ¿no es cierto?, a Satanás, a enfrentarlo. Porque si estamos con Cristo, ya tenemos la victoria en la palma de la mano. Dice Flor Paniagua, ¿es verdad que la vacuna contra COVID trae el chip? Eso, me disculpa, pero no sé a qué se refiere. Juanita Jara, padre, ¿cómo defiendo a mis hijos del demonio? Dejaron de ir a misa. Bueno, la verdad es que es una pena muy grande cuando nuestros hijos, cuando vemos esta generación de jóvenes que está tan distante de la iglesia y tan lejos de la fe. Y sin embargo, ellos están buscando a Dios. Todos buscamos a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rezar mucho. Ahí tenemos el ejemplo de Santa Mónica, que estuvo años y años, muchos años, más de 15, 20 años tal vez, rezando por su hijo Agustín, hasta que él, que seguía un camino bastante alejado de la iglesia, finalmente se convirtió, no solamente en un buen cristiano, sino en un santo. Después tenemos aquí Joaquín Muñoz. Hola padre, ¿se puede ser católico y masón? Saludos. Hola Joaquín. Mira, la verdad es que no se puede. Vamos a decirlo derechamente. La Iglesia lo ha enseñado en multitud de ocasiones que ser masón es incompatible con ser católico, ¿ya? Y voy a explicar por qué. Esto no es un invento mío, por supuesto, son testimonios innumerables que hay en distintas personas que han escrito, que han dado, ¿no es cierto?, grabaciones que se han filmado, incluso están los testimonios en YouTube, si ustedes los quieren ver, de personas que han pasado por la masonería y que con mucha dificultad se liberaron de eso. La masonería es un grupo selecto, no cualquier persona entra ahí, que sigue una filosofía muy antigua de tipo gnóstico. ¿Qué significa gnóstico? Que es una filosofía que cree en un ser que porta la luz, ¿ya? ¿Y quién es ese ser que porta la luz? Es Lucifer. Entonces, estas personas que entran en estos grupos masones, ¿no es cierto?, van pasando por distintos grados, me parece que son 33 grados, y a medida que la persona va avanzando, se le va diciendo, ¿no es cierto?, de qué se trata realmente el camino que va siguiendo. Es decir, que cada vez tiene que entregarle parte de su vida a Satanás, que ellos llaman Lucifer. Esta gente, junto con los gnósticos más antiguos, distinguen entre la figura de Satán y Lucifer. Dicen que Lucifer, o Luzbel, es el portador de la luz, sería una figura positiva, ¿no?, porque trae la luz a la humanidad. Pero Satán sería una figura negativa, destructora. Eso, para los católicos, es un embuste, es una mentira, es la misma figura, ¿no es cierto? Lucifer era, ¿cómo se llamaba?, el ángel antes de la caída, porque era el portador de la luz, estaba llamado a ser un instrumento de Dios, y una vez que se pone rebelde contra Dios, se convierte en un dragón, se convierte en una serpiente, en un monstruo en el fondo, y es llamado Satán, Satanás, el que es el opositor número uno a Dios, ¿no?, y el príncipe de los demonios. Bueno, entonces, muy difícil, tú comprenderás, ser seguidor de Lucifer y ser seguidor de Cristo.
¿Ya? Los masones hablan de un ser muy poderoso que se llama el gran arquitecto del universo, pero yo pienso que este ángel que fue creado con tanta grandeza, con tanta belleza, con tanta inteligencia, estaba llamado justamente a ser un arquitecto del universo, a ayudar a Dios a formar el mundo y a protegerlo, a guiarlo, considerando por supuesto que Dios es el único creador, pero a Dios le gusta actuar por medio de instrumentos. Y estos ángeles tenían que ser servidores de Dios, ¿no? Y a lo mejor, ¿no?, esto es una opinión solamente, una opinión teológica, estos masones, cuando hablan del gran arquitecto del universo, no se están refiriendo a nuestro Dios, el Padre de Jesucristo, nuestro Padre Celestial, sino que a este Lucifer, que tenía esta misión de ayudar a formar el mundo como arquitecto, ¿no es cierto?, pero que lamentablemente desvió su vocación, su camino, y se puso totalmente en una actitud contraria a Dios. Nivia González, nuevamente, yoga en sus posturas abre chakras y eso es diabólico. Exactamente. Los chakras, que son estas puertas del alma, como las llaman los orientales, no conviene abrirlas, porque si usted abre esas puertas del alma, en el fondo queda vulnerable, ¿no es cierto? Si usted deja las puertas de su casa abiertas, las ventanas abiertas, no puede estar pendiente de todo lo que pasa en la casa. Puede entrar un ladrón, puede que no, puede que sí. Pero si usted deja las puertas de su alma abiertas, pueden entrar espíritus malignos y causar mucho daño. ¿Ya? Después tenemos María Elena Pacura. Padre, ¿qué sucede con un niño que recibió el mal en el seno de su madre y después, rezando, habla en otra lengua? Un padre lo bendijo para sacar eso. Con eso ya está, ya que hoy presenta problemas psicológicos. Cuando era niño vio figuras feas cuando cantaba a María. ¿Ya? Bueno, uno de los signos de la influencia satánica, que se da en 3 niveles, ¿no?, la infestación, la opresión y la posesión diabólica. Bueno, cuando ya ataca a una persona hasta el nivel de una opresión muy profunda o una posesión diabólica, esa persona controlada por el diablo puede hablar lenguas extrañas. Incluso puede hablar lenguas que existen actualmente. A mí como exorcista me ha tocado escuchar a personas hablando en portugués, en alemán, pero que no tenían idea de hablar esas lenguas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el demonio que está hablando a través de ellos. Es uno de los signos de la posesión diabólica, ¿no? Y aquí muy bueno que el padre haya bendecido a este niño y le haya ayudado, pero es probable que se necesite una acción más fuerte con la ayuda de un sacerdote exorcista, que le haga estos rituales, ¿no es cierto?, en nombre de la Iglesia, hasta que quede completamente liberado de la influencia satánica. Nivia González dice: la masonería no tiene espíritu satánico. ¿Ya? Ahí discrepamos porque justamente el diablo es este ángel que se viste de luz, pero que es el engañador, ¿no? Es un ángel perverso, pero que se viste de luz, ¿cierto? Entonces uno ve todo muy bonito por fuera, pero en el fondo hay una consagración cada vez más oculta, más secreta y más profunda al espíritu del mal. Después tenemos varias preguntas que están saliendo ahora. Patricia Daro: ¿considera usted que Satanás está en los organismos que manejan el mundo? Sin duda que sí. Eso no lo digo yo, lo dice Jesús cuando se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Y una de las tentaciones que le hace el demonio a Jesucristo, ¿no?, que se atreve incluso a engañar a Jesús, a tratar de engañarlo, es justamente: si tú te arrodillas delante de mí y me adoras, yo te daré en los reinos de la tierra. Quiere decir que el demonio tiene control en muchos organismos que dominan el mundo que nosotros vivimos, porque eso es así desde Adán y Eva. Desde que el diablo controla a la humanidad, también controla justamente los organismos que tienen más poder, ¿no? Y mucha gente que quiere tener poder justamente se consagra a Satanás para entrar en esta onda de
tener, ¿no es cierto?, más posibilidad de influencia y de dominio en medio del mundo. Un pequeño ejemplo, ¿no? En la Organización de las Naciones Unidas se sabe que hay una tendencia muy fuerte para que ojalá en todos los países el aborto crezca y crezca y crezca, ¿no? ¿Y qué es lo que es el aborto? Es el crimen más horrendo que existe en la actualidad, porque es matar a los niños en el vientre de su madre, y en el fondo los demonios interpretan que estos abortos son sacrificios que se le hacen a ellos para que tengan más poder de hacer daño acá en la tierra. Otra forma que tiene la ONU, Organización de Naciones Unidas, en que realmente está actuando como instrumento satánico, sin duda, es tratando de implantar la ideología de género. La ideología de género es un ataque, pero horrible, directo del diablo a la familia humana, ¿no? Quiere destruir la familia humana y de esa manera hacernos olvidar nuestra naturaleza, la ley que está inscrita en nuestra conciencia, que nosotros debemos vivir a imagen y semejanza de Dios. El hombre actuando como varón, la mujer actuando como madre, como esposa, y no dando vuelta, ¿no es cierto?, todo esto que realmente es espantoso, ¿no es cierto?, que hacer creer que, y sobre todo tratar de influir en los niños, ¿ya? Es realmente horrible lo que quiere hacer la ideología de género, de hacerle pensar que da lo mismo si uno es hombre o mujer en su mente y que el cuerpo no tiene nada que ver. Eso es una mentira diabólica y está de alguna manera muy propagada por la Organización de las Naciones Unidas. Dice Patricia Duarte, que ha participado harto hoy día, que bueno, padre, usted dijo que la mujer va a tener un papel importante en la iglesia y en el mundo. ¿Qué podemos hacer nosotras, las mujeres marianas? Bueno, la verdad es que gracias a las mujeres que son buenas, porque siguen el buen camino, el camino de Jesús, el ejemplo de María, es que el mundo se sostiene, porque si no, imagínese usted, ¿quién es la persona que está más cercana a los hijos? Obviamente la madre. Por eso hemos hecho esta charla esta semana preparando el Día de la Mamá, a quien le debemos rendir nuestro homenaje, nuestro cariño, nuestra admiración y nuestra gratitud más profunda, porque muchas veces es la mamá la que se encarga de transmitir a sus hijos la fe, los valores, las virtudes cristianas. Son las profesoras, son las catequistas, son las mujeres que de una u otra manera están ayudando en la acción social, y siempre de manera oculta, siempre de manera sencilla, como dice Jesús, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, la idea es seguir el ejemplo de Jesús y María, servir en lo oculto, que no sepa tu izquierda lo que es tu derecha, significa ser como niños en el fondo, y los que son como niños entrarán al reino de los cielos, ¿no? Entonces, la verdadera mujer mariana es la mujer que quiere servir, que se hace servidora del Señor, servidora de los más necesitados, que se hace, ¿no es cierto?, una esclava de Jesucristo para servir a Jesús donde están los más pobres y donde está este mundo confundido, donde están las personas llenas de errores, llenas de pecados, donde hay jóvenes que andan drogadictos, que andan en el camino del ateísmo, que le han perdido el sentido a la vida. Bueno, ahí es donde necesitamos mujeres que tengan ese corazón lleno de empatía y lleno de amor, para que lleguen ahí en el nombre de María y sean una luz de esperanza para toda una generación que se ha visto bastante pervertida. María Cristina Escobar dice: gracias Padre por su charla, nos ayuda a crecer como cristianos y seguir de la mano de nuestra Madre Santísima para renovar nuestras vidas. Yo creo sinceramente, María Cristina, que esa es la voluntad de Jesús. Él quiere, y hoy más que nunca, que nosotros sigamos sus pasos de la mano de María, nuestra Madre, como bien dice usted. Esa es la voluntad de Jesús más que nunca. Y por eso que ha permitido que la Virgen se aparezca tantas veces en distintos lugares del mundo para recordarnos que no estamos solos, que ella como Madre está pendiente de las necesidades del mundo y de la Iglesia. Moni Zamora dice y pregunta: Padre, buenas tardes, ¿cómo saber cuando una persona cayó en descanso o está poseída? Y si fuera esta última, ¿cómo ayudarla? Gracias de antemano.
Como ya he dicho en algunas charlas anteriores, cuando la persona tiene en su corazón un sentimiento de paz, de alegría profunda, cuando siente los dones del Espíritu Santo, que son la humildad, la alegría, la servicialidad, ¿no es cierto? La sabiduría de Dios, el consejo, el entendimiento. Quiere decir que a lo mejor esa presencia del Espíritu Santo haya sido cual sea, ¿no es cierto?, el don que recibió, realmente es un don de Dios. Pero si es algo extraño que hace que la persona se vuelva blasfema o empiece a negar las cosas de la fe o empiece a ponerse rabiosa o orgullosa, soberbia o hablar mal de otras personas, entonces tal vez esos dones espirituales que está recibiendo son un engaño y no proceden de Dios. Gladys Mabel Cañari dice: me preocupa este tiempo de confusión donde encontramos videos de sacerdotes que hablan de las contradicciones de la Iglesia. Por ejemplo, al Papa emérito se lo menciona con pensamiento conservador, contrario al Papa Francisco. La verdad es que el Papa Francisco y el Papa emérito, Papa Benedicto, son grandes amigos, y muchas veces el Papa Francisco va donde el Papa emérito Benedicto a pedirle consejo, a orar con él, a pedirle su bendición, y realmente trabajan como dos grandes hermanos. El Papa Benedicto, una vez que renunció, ya no se ha pronunciado nunca más, tratando de opacar la figura del Papa Francisco. Ha tenido una humildad y una prudencia extraordinaria, y el Papa Francisco ciertamente es un Papa elegido por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que nos está guiando como Dios quiere que nos guíe, ¿no? La barca de Pedro es justamente una barca que tiene que ser guiada con brazo fuerte por su guía, por su jefe, que es Pedro, es el Papa. Algunas veces el timón hay que manejarlo para un lado, otras veces para otro lado, y a veces los que estamos en la barca no entendemos ciertos giros, ciertas orientaciones que a veces nos parecen extrañas, que no son como las de papas anteriores, pero hay que creer nomás, hermanos, que la iglesia está siendo guiada por Pedro, y Pedro no se puede equivocar en la medida que está unido a Jesús, ¿cierto? En la medida que él se sienta ex cátedra y habla, no puede equivocarse. La infalibilidad del Papa está presente, ¿no es cierto?, en todos los papas elegidos por el Espíritu Santo. Dice Celia Navarrete: ¿qué disciplinas son recomendables entre nosotros? Porque el tai chi, kung fu, defensa personal, etc. son malos, todo lo oriental es malo. Gracias. Yo lo que quiero decir es que en todas las culturas hay elementos buenos y elementos que no son buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque la única fe donde Dios nos está hablando sin ninguna equivocación, sin ningún error, es la revelación de la Biblia. Ahí no es una filosofía que el hombre está buscando, no es una búsqueda de sabiduría humana, como en todas las demás culturas se ha dado, ¿no? Y en todas las demás culturas se observan elementos positivos, ¿no? San Justino, San Ireneo hablaban de que las semillas del verbo, las semillas de la sabiduría están presentes en todas las culturas, y hay que saber recoger lo bueno que tiene, ¿no es cierto?, cada una de esas culturas. Pero antes de dialogar con los orientales, con otras culturas, con culturas africanas que están llegando también a Chile, por ejemplo, ¿no?, a través de nuestros hermanos haitianos. Yo viví en Brasil, ¿no?, sé lo que significa la magia africana. Y bueno, antes de dialogar con estas culturas distintas, preguntemos cómo estamos por casa. ¿Cómo está nuestro conocimiento del catecismo católico? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué pasa cuando incluso hablamos con un hermano protestante y él llega con la Biblia y nos da vuelta muchas veces con sus argumentos que están totalmente equivocados? ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos nuestra fe. Entonces, primero adentrémonos en nuestra identidad propia, nuestra identidad católica cristiana, que tiene una sabiduría de 2000 años y que está siguiendo la Biblia hasta el día de hoy sin cambiarle en lo más mínimo. Está siguiendo el magisterio de la Iglesia, expresado, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica, y en la orientación, ¿no es cierto?, que nos dan los papas, que vienen siempre
hablando en el nombre de Jesús. Ellos son los representantes, los vicarios de Cristo en la tierra. Entonces, si tenemos a nuestra iglesia, sigamos nuestra cultura. Y bueno, y si usted siente que tiene su fe muy profunda y ve cosas buenas en otras culturas, también existe el diálogo interreligioso, el diálogo entre distintas culturas, el diálogo con los hermanos protestantes, con los judíos, con otras culturas, incluso hasta con los ateos. Pero primero tenemos que tener clara nuestra identidad. Después tenemos un comentario de Íñigo García. Lo que pasa, padre, es que muchos creen que la marca de la bestia será un microchip. A mí me parece que no hay fundamento teológico o bíblico para eso. Claro, hay tantas teorías de cómo va a ser esta marca de la bestia, el 666, que tal vez será un chip. Algunos opinan que no, que es el internet, otros opinan esto o lo otro. En fin, lo que sí tenemos claro es que cuando venga el anticristo, ¿no? El mundo entero estará sometido a esa fuerza, a ese poder extraordinario que va a lograr gobernar y hacer grandes signos, engañando a mucha gente y logrando que muchos se alejen de la verdadera fe, de la verdadera doctrina y de los sacramentos y la práctica cristiana. Entonces va a ser tan difícil, esto está revelado en la Biblia, no son comentarios, no son revelaciones particulares, que la propia Biblia dice a través de Jesús, ¿no es cierto?, nuestro Señor, que si Dios dejara que este tiempo se alargase mucho, ni siquiera los elegidos podrían aguantar. Entonces vamos a ser muy, muy probados cuando llegue la época del anticristo, ¿ya? Pero no hay que temer. Si estamos con Jesús, nada malo nos va a pasar y no vamos a ser ciertamente probados más allá de nuestra fuerza. Flor Paniagua sigue comentando del chip que tanto se ha hablado, el sello del anticristo. La verdad es que yo no he escuchado mucho de ese tema. Silvia Burgo dice, un permanente mal genio es un mal signo, negativismo, ser odioso, crítica negativa, cuando se busca o se habla de Dios, cuando se burla de Dios, etc. Por supuesto que es un mal signo, ¿ya? Cuando uno dice, ¿por qué me viene esta rabia? ¿Por qué estoy diciendo esta blasfemia? ¿Por qué estoy diciendo esta maldición? No me reconozco a mí mismo. Puede ser que una de las ventanitas del alma, alguna herida que tengo en mi espíritu, ha servido para que un espíritu maligno me infunda un mal sentimiento, una mala idea, y yo me apropio de esa idea y la digo, ¿no? Y muchas veces no me pertenece a mí, ¿no? Entonces hay que saber discernir, esto no es mío. Cuando viene ese espíritu de rabia, yo tengo que decirle, no, espíritu de ira, aléjate de mi corazón. Mi alma pertenece a Cristo, pertenece a Jesús, fuera de aquí. Entonces, exorcizo el espíritu del orgullo, el espíritu de la duda, el espíritu de la tristeza, el espíritu del orgullo, de esa rabia incontenible que a veces nos viene, y le digo, no quiero que te apoderes de mí. Porque justo antes que viene esa tentación, queda siempre un espacio donde uno puede reaccionar. Y antes de entregarse a la fuerza del espíritu maligno o de esa pasión de nuestro propio ser descontrolada, está siempre la posibilidad de recurrir a Jesús. Decir, Jesús, ten piedad de mí, Madre Santísima, me pongo en tus brazos, ayúdame, por favor, líbrame de esto, y le digo al espíritu del mal que se vaya, en el nombre de Jesús. Después, Celia Navarrete comenta, las grandes desilusiones de los niños y alejamiento de la iglesia es la separación de los padres. No logran entender por qué Dios permitió que eso sucediera en su familia. Ahí hay una gran tarea. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Ciertamente que el dolor más grande que puede tener un niño es que sus padres se separen, ¿no? Por más que los papás digan, pero hijo, siempre vamos a estar contigo, y los papás sean muy cuidadosos de no hablar mal uno del otro, pero el hecho de separarse hace que el corazón del niño, que tiene dos partes, ¿no? Una parte es el papá, otra es la mamá, se parta y se divida en dos. Y es un daño realmente terrible para un niño, sobre todo en algunas etapas de la formación de ese niño. Entonces, la destrucción de la familia es una gran victoria de Satanás, y también es causa de que muchos niños
lleven una herida muy profunda en su corazón. ¿Eso quiere decir que esos niños van a quedar maldecidos por el resto de su vida? No. Siempre es posible en la vida de una persona sanar las heridas de nuestra historia, de nuestra alma. Por eso está Jesús. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro sanador, Jesús es, a través de la Iglesia, ¿no es cierto?, quien nos quiere dar vida nueva y quiere darnos un camino de restauración profunda por más dolores, por más traumas que hayamos vivido en nuestra vida, ¿no? Clara María Rodríguez vuelve a preguntar sobre los Illuminati. ¿Quiénes son? Los Illuminati, bueno, es una forma italiana, ¿no es cierto?, latina, de decir los iluminados, ¿no? Está relacionado con esta gran secta, yo la llamo, de la masonería, que es un grupo de una élite mundial, donde hay personas que están ahí muchas veces en forma oculta, que no quieren revelarse como masones, pero entran ahí, son grandes políticos, grandes empresarios, grandes artistas, personas que influyen, o personas más humildes, pero que entran igual porque tienen un poder de influencia en la sociedad, y entonces ellos también se llaman Illuminati, ¿no? Illuminati porque los masones siguen a este Lucifer, que es el portador de la luz, ¿no? Como que si la luz que el diablo nos está ofreciendo fuera la que nos va a dar felicidad, ¿no? Recordemos que el iluminismo, ¿ya?, iluminismo de la época del racionalismo, de los tiempos modernos, ¿no es cierto?, cuando se produjo la Revolución Francesa y cuando había, ¿no es cierto?, tanta ciencia, y el hombre en Francia, por ejemplo, llegó a erigir altares a la diosa Razón. La razón era como la gran luz, ¿no es cierto?, y tener fe era como un signo de estar en la prehistoria, poco menos, ¿no? Entonces ese orgullo por la razón, por la iluminación, por la ciencia, etcétera, es propio de estos iluminados, Illuminati, que ponen la confianza en su propia razón, en su propia capacidad, en su poder político, en su riqueza, en su propia grandeza. Por eso que yo creo que el camino de la masonería y de estos Illuminati dentro de ella no puede ser un camino que sea compatible con el cristianismo, ¿no? Porque esa iluminación que ofrece el mundo contra la fe, muchas veces contra Cristo, es realmente una obra de Satanás directamente. María Magali Cecilia Seguiel, padre, ¿por qué María Magdalena tiene relevancia? Bueno, María Magdalena es una figura que ha aflorado mucho últimamente porque una de las sectas gnósticas del siglo IV, más o menos, seguía este famoso Evangelio de María Magdalena, ¿no? Eso se puede ver en la película El Código Da Vinci, por ejemplo, y en otras películas y en otros libros, ¿no? Donde aparece esta figura de María Magdalena como, en el fondo, una mujer que fue esposa de Cristo, con quien tuvo hijos, y de ahí hay una línea, ¿no es cierto?, de una descendencia de Jesús que comparten los reyes. En fin, todo eso es un embuste, es una mentira, es un entre comillas, evangelio apócrifo, pero parte del gnosticismo, que es una gran herejía, ¿no?, una secta hereje, y no hay que creer para nada que eso tenga que ver con la doctrina católica. María Magdalena, por el contrario, fue una mujer santa, una mujer que sirvió a Jesús como ningún otro apóstol, que tuvo una fe extraordinaria, hasta el punto que el Papa Francisco la ha nombrado el 22 de julio del año 2016, apóstol de apóstoles, porque fue la que vio a Jesús resucitado y la que recibió la misión de anunciar a los discípulos, a los propios apóstoles, que Cristo ha resucitado. Entonces, esa es la grandeza de María Magdalena, ¿no? Ser la primera que anuncia este mensaje, esta evangelización que la Iglesia tiene que pronunciar. Cristo murió, pero resucitó para nuestra salvación. Entonces, realmente María Magdalena es un gran ejemplo. Está al lado de María Santísima en la cruz, ¿no es cierto?, como signo representativo de la Iglesia, de esa Iglesia pecadora, porque de María Magdalena se dice que tenía 7 demonios. Es la misma que lloró a los pies de Cristo y enjugó con sus lágrimas y sus cabellos los pies del Señor pidiendo perdón.
y entonces en ese arrepentimiento se ve la figura de la iglesia convertida y que sigue a Jesús con santidad completa. Y al lado de María Magdalena, la Virgen María, que es la iglesia en su dimensión inmaculada, ¿no? Porque algún día la iglesia no va a tener ya más mancha ni arruga, vamos a ser inmaculados cuando estemos en el cielo. María Cecilia Seguel, entonces espero que haya quedado más o menos clara la respuesta. Gladys Mabel habla de los rituales masones, son secretos. Claro, son rituales secretos, pero que lamentablemente en ese secreto no hay cosas buenas porque algunas personas han revelado ciertos secretos y hay mucho tema de satanismo ahí, de sacrificio de todo tipo, ¿no? De animales y hasta sacrificios humanos. Gina Becerra: Padre, ¿existe alguna oración para ayudar a una familia que pasan cosas raras en su casa? ¿Se sienten ruido, tienen miedo? ¿Cómo se puede ayudar? Ciertamente que esos ruidos, esas cosas raras, esa presencia del mal en la casa cada vez es más frecuente. Lamentablemente, no sé por qué el demonio tiene tanta fuerza hoy en día. Tal vez una de las causas es el aborto, que ha crecido tanto, la maldad, la perversión, tantos jóvenes lanzados en la droga, tantos niños y niñas que son utilizados como mercancía en la prostitución, ¿no es cierto? Tanto mal, tanto pecado que hay en este mundo, ¿no es cierto? Pervertido, ¿no es cierto? Que ya parece poco menos que Sodoma y Gomorra, ¿no? Recordemos el pecado que había en Sodoma y Gomorra, ¿no? Era el homosexualismo, era la perversión, hasta el punto que cuando entra el ángel para liberar a la familia de Abraham, Lot y su familia, querían violar a estos ángeles, ¿no? Entonces, cuando ya el mundo llega a ese grado de perversión suprema, entonces realmente lo único que merece es un grave castigo, un grandísimo castigo. Yo pienso que el mundo se ha alejado tanto de Dios que el castigo correccional, la corrección de Dios para el mundo, realmente es muy misericordiosa la que estamos recibiendo, ¿no? Esta pandemia, que lamentamos la muerte de tantas personas, pero que ciertamente es una corrección necesaria para que el mundo, la humanidad, se convierta, ¿no? Y dejemos de alejarnos de Jesús y dejemos el camino de Satanás en el fondo. Mientras más espacio le dejamos al diablo, más vamos a tener que lamentar esto que dice usted. Casas que quedan infestadas con la presencia del diablo, personas, a veces niños, que quedan con signos clarísimos de opresión diabólica de distintas formas, ¿no es cierto? Y vamos tomándole el peso a lo que significa realmente alejarse de Dios, que es quedar a merced de estos espíritus malignos. ¿Qué hay que hacer? Hay que rezar mucho. Cuesta de verdad liberar una casa que está infectada, que está con la presencia del mal, que es una casa que está en el fondo, que recibió tal vez una brujería, un maleficio, y ahí está la presencia del maligno. Pero con los sacramentales, el agua, el aceite, la sal exorcizada, mucha oración, yendo a los sacramentos, bendiciendo, rezando en la casa constantemente, yo creo que sí, finalmente se puede liberar la casa de esa acción del mal. Clara María Rodríguez pregunta: Padre, ¿cómo se puede hacer sacar del aire y prohibir una novela que distorsiona la Sagrada Familia? Bueno, alguien preguntaba, ¿y el demonio actúa en los poderes de este mundo? Claro que sí, actúa en los medios de comunicación también, no solo en los políticos, no solo en las instituciones fuertes. En los medios de comunicación está muy potente la acción del demonio, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué los periodistas en Maipú no sacaron tanta información sobre esa fiesta de 400 personas? Eso pasó colado, ¿no? Casi no hubo ningún rechazo por parte de los periodistas, pero esas pocas personas que en Maipú iban a misa, ¿qué tiene de malo ir a misa en este tiempo? ¿Ya? Si no estamos viviendo tal vez una cuarentena total, si el obispo lo permite, ¿ya? Si hay poca gente en la iglesia, si se toman todas las medidas de resguardo, ¿no? Por ejemplo, en una iglesia que no entren más de 10, 15 personas y todos con una distancia, con sus mascarillas, ¿por qué no van a poder ir a la misa? ¿Por qué no van a poder comulgar? Pero ahí están entonces esos periodistas haciendo ver como si fueran malas personas porque van a misa, porque quieren comulgar, ¿no? Entonces uno nota
la maldad que hay en muchos medios de comunicación y van a seguir colocando novelas, series, películas que van, ¿no es cierto?, en la línea del satanismo, ¿no? ¿Y cómo se puede sacar esto? No lo vamos a poder sacar, ¿no es cierto?, fácilmente, porque esto ya se ha enraizado en la sociedad. El poder del mal cada vez como que va creciendo y creciendo, y hasta que se llegue a la etapa del anticristo, cada vez parece que el mal va a tener más fuerza. Pero lo que hay que hacer es resistir, hay que mantener firme nuestra fe, ¿cierto?, luchar contra el mal y tratar de no ver esto. Si nosotros vemos esas series, si vemos esas películas diabólicas, ¿no es cierto?, entonces, claro, van a seguir habiendo más. Y ocupemos el tiempo haciendo lo que la Virgen nos pide, rezando más el rosario, leyendo la Biblia, conversando de temas espirituales. Y así vamos a poder vencer el mal. En nuestra parroquia de San José, por la pura gracia de Dios, en todo este tiempo de cuarentena, se ha mantenido la adoración al Santísimo Sacramento. Quiere decir que se puede. Jesús, que sea glorificado, para que Él sea nuestro Rey y así sea destronado el demonio y todas las influencias que Él hace frecuentemente en medio nuestro. Flavia Ruarte pregunta: ¿por qué hay personas que hacen el mal a otros, pagando a brujos para ello? ¿Qué se hace en estos casos? Es lo mismo que me pregunto. ¿Por qué hay personas que recurren a los brujos? ¿No? ¿Será porque quieren un atajo para solucionar sus problemas? Los brujos trabajan con magia blanca y magia negra, ¿no? Magia blanca le da un atajo, un camino fácil para obtener dinero, para obtener trabajo, para obtener salud, para obtener amor, para obtener lo que usted quiera. Pero ¿a cambio de qué? De venderle el alma al diablo. Entonces no existe la magia blanca como algo positivo, siempre es algo maligno. ¿Y para qué decir la magia negra, que es para dañar a otras personas, ¿no? Entonces cuando las personas que están lejos de Dios, ¿no?, quieren conseguir sus objetivos a como dé lugar, entonces, bueno, recurren a los brujos, que son los instrumentos del demonio. ¿Cómo se puede reconocer a los brujos, no? Porque ellos cobran dinero por su trabajo, por su ayuda. Entonces, aunque un brujo llegue hablando de la Virgen María, de los santos, de Jesús, que Él es muy de Dios, pero si a usted le cobra plata para, entre comillas, ayudarlo, pierda cuidado de que ese brujo está actuando con poderes maléficos, actúa con el poder del demonio. Y usted se está metiendo en camisa de once varas porque a medida que le pide ayuda a los demonios, le está abriendo más puertas al enemigo en su propia vida. Isabel Reynoso, un saludo desde Tucumán, igualmente a todos los hermanos argentinos. Vamos viendo ya una pregunta más porque ya se nos cumplió el horario y tenemos que celebrar la misa acá en San José de la Mariquina, donde vamos en esta oportunidad a exorcizar el aceite, la sal y el agua. Yo recuerdo que en la medida en que usted participa de esta Santa Eucaristía y recibe en vivo y en directo la bendición en el aceite, ojalá aceite de oliva, la sal para que quede exorcizada, el agua para que quede exorcizada, queda no solamente bendecida, sino que también con un poder en el nombre de Jesús para liberarnos de la influencia extraordinaria del demonio. Entonces, estos sacramentales realmente vale la pena hoy en día tenerlos. Y además vamos a bendecir las Biblias, los rosarios, y en esta ocasión, en forma especial que me han pedido, exorcizaremos las medallas de San Benito. Entonces, Gina Becerra: ¿existe alguna oración para ayudar a una familia que pasan cosas raras en su casa? Bueno, eso ya, perdón, ya lo había leído. Hay bastantes preguntas interesantes, pero lamentablemente se nos cumplió ya el horario. A ver, esta otra. Padre, deberían haber más sacerdotes exorcistas, dice Nivia González, porque la cantidad de personas posesas es muy alta. Bueno, lamentablemente, Nivia, es lo que uno también percibe, y cada vez hay más personas con este tipo de drama en su vida. Es una problemática muy profunda. Cuando hicimos el curso de exorcismo en mayo del año pasado, allá en Roma,
estaba lleno de personas que estaban preparándose para esto, no solamente sacerdotes, también laicos que ayudan en el ministerio de liberación y sanación, y bueno, realmente nos dábamos cuenta que era una necesidad cada vez mayor. En Chile, en estos últimos tiempos, en esta década al menos, el primer exorcista más conocido que hay es el de Rancagua, el Padre Luis, hace unos 4 o 5 años atrás, y después a lo largo de estos años, estos 5 años, se han ido nombrando en las distintas diócesis otros sacerdotes que son exorcistas, pero hay que rezar para que más padres, más sacerdotes también vayan trabajando. No es necesario ser exorcista, por ejemplo, para ir y bendecir a una casa, a una persona, a una familia y hacer una oración de sanación, de liberación. Lo que hay que hacer es tener fe. Hay que tener fe en esto, en que cuando Jesús envía a sus apóstoles, no solamente les dice evangelicen, bauticen, enseñen, sino que también dice en mi nombre expulsen demonios, en mi nombre sanen a los enfermos. Y ciertamente que hay enfermedades como esta que decíamos, estos dolores del alma, un niño que queda con una herida terrible por la separación de sus padres o porque en su gestación sintió un rechazo. En fin, todas esas heridas profundas se pueden sanar. El bálsamo de Jesús, el nombre de Jesús puede sanar, pero se necesitan pastores, se necesitan sacerdotes que crean que tienen este poder que les ha dado Jesús y que nos ha dado para el servicio de la comunidad. Y yo creo, sinceramente, que en la medida que las personas recurran a sus pastores y recen por ellos, le van a ir, ¿no es cierto?, abriendo su corazón para que los ayuden en esa dimensión. A mí nadie me enseñó en el seminario a ser exorcista, o nunca me hablaron del demonio o de estas realidades que sufren tantas personas. Yo lo descubrí en la práctica pastoral y la necesidad crea el órgano. Entonces, pidamos para que también surjan más padres que quieren ayudar a la comunidad en este plano, porque la verdad es que se necesita mucho, ¿no? En estos días acá en la cuarentena me ha tocado conocer tanta gente de distintos lugares, de distintos países, con problemáticas terribles, y gracias a Dios los hemos podido ir orientando a sacerdotes en sus propias diócesis y ahora están siguiendo un camino de un acompañamiento que les ha hecho tanto bien. Pues dan muchas ganas de seguir conversando con ustedes. La verdad es que voy a tener que terminar ahora la charla porque, como dije, vamos a seguir orando en la misa. Esta misa la vamos a transmitir por Facebook Live y espero que podamos encontrarnos con muchos de ustedes para poder, ¿no es cierto?, comentar la palabra de Dios hoy, que nos habla algo tan maravilloso que tiene que ver con el tema que hemos visto de María, que vence la cabeza del demonio porque es la servidora de Dios. Ella es la que se hace servidora y de esa manera vence a esta actitud maligna de no querer ser servidor, de querer servirse a sí mismo nomás. Entonces, bueno, les agradezco mucho de que hayan podido participar en esta charla y será hasta una próxima oportunidad. Disculpen los que no he podido, digamos, saludar a todas las personas que están aquí con tanto cariño, tantos saludos que había en este chat, y tampoco he podido responder todas las preguntas. Más adelante, si Dios lo permite, vamos a seguir conversando y ofreciendo estas charlas en vivo. Lo que sí quiero decir es que por el resto de mayo, por motivos de agenda, no podré seguir dando charlas y entonces les pido que recen por mí para que podamos retomar esto en el mes de junio. Dios los bendiga mucho, queridos hermanos, y sigamos adelante siempre con Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero más que nunca tenemos que ser una iglesia militante. Somos soldados de Cristo. Tenemos que luchar contra las fuerzas del mal, que como dice Efesios 5, el apóstol Pablo, no son enemigos de carne y hueso, sino que son seres espirituales que vagan por el mundo, por el aire, no los vemos, pero que nos están queriendo hacer mucho daño, cada vez con más poder, lamentablemente. Pero con la ayuda de Cristo y bajo la protección de María, no debemos temer ningún mal. Dios los bendiga mucho y nos veremos en una próxima ocasión para seguir conversando estos temas.